Vale, vamos a continuar con una pequeña parte que nos quedaba, creo que era el punto 6 y 7 de aprendizaje del tema 2. Punto 6. Extinción del condicionamiento pauloliano. Hasta ahora hemos visto cómo se da el aprendizaje cuando se presenta un estímulo novedoso seguido del estímulo incondicionado, bueno, condicionamiento excitatorio, como conocíamos. Y cómo se da cuando se presenta un estímulo novedoso que no se sigue, que es lo que sería el inhibitorio, vamos, que no es seguido del estímulo incondicionado. Eso sería pues el condicionamiento inhibitorio, por lo cual dimos el excitatorio y el inhibitorio. Entonces, ambos tipos de condicionamientos implican la adquisición y mantenimiento de asociaciones y respuestas nuevas. Pero si la conducta aprendida es una adaptación al ambiente cambiante, la pérdida de la conducta condicionada debería ser tan relevante como su adquisición. La extinción, y se remarca extinción, es un procedimiento en el que ya no se presenta el estímulo incondicionado tras el estímulo condicionado. Es decir, el estímulo condicionado se presenta solo en repetidas ocasiones y tiene como resultado la disminución o incluso la desaparición de la respuesta condicionada. Se denomina extinción tanto el procedimiento como el resultado obtenido. La figura 2.10 nos muestra un ejemplo de una curva de adquisición y otra de extinción. Veis aquí la curva de adquisición y como esta es la curva de extinción, con datos hipotéticos, claro. Vemos aquí las sesiones, por ejemplo, y la proporción de conducta. Entonces tenemos que quedarnos bien con eso. Como ya habíamos dado ese condicionamiento excitatorio y ese condicionamiento inhibitorio. Entonces, ambos tipos de condicionamiento implican una adquisición y mantenimiento de asociación. Pero si la conducta aprendida es una adaptación al ambiente cambiante, la pérdida de la conducta condicionada debería ser tan relevante como su adquisición, como estamos diciendo. Entonces, lo importante ahora es la extinción. ¿Y la extinción qué es? Pues es un procedimiento en el que ya no se presenta el estímulo incondicionado tras el estímulo condicionado. Es decir, ese estímulo condicionado se presenta solo en repetidas ocasiones y tiene como resultado eso, la disminución o incluso la desaparición de la respuesta condicionada. Vale, una vez que hayamos visto esta figura de la 2.10 de curva de adquisición y de extinción, vemos que la extinción, es un proceso distinto a la habituación. La extinción parece similar a la habituación, ya que ambas provocan eso, pues una disminución de la respuesta debida, vamos, a la exposición repetida a un estímulo. La principal diferencia entre los dos procesos estriba en que la extinción es un descenso de una respuesta previamente aprendida. Eso es lo que sería la diferencia más básica entre estos procesos. Básicamente que la extinción es un descenso de una respuesta que fue previamente aprendida, mientras que la habituación no se ha aprendido la respuesta anteriormente. La extinción tampoco es olvido. El olvido tiene lugar tras la ausencia prolongada, importante eso, de experiencia con el estímulo condicionado, mientras que la extinción ocurre como consecuencia de las presentaciones repetidas del estímulo condicionado en solitario. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar bien estos conceptos. Estos conceptos es la clave. Entonces, la extinción fue descubierta por Pavlov, como ya sabemos, en 1927, quien consideraba que durante la extinción el sujeto aprendía una nueva asociación entre el estímulo condicionado y la ausencia del estímulo incondicionado. Es decir, creía que se producía una inhibición condicionada. Quedemos bien con eso. Lo que consideraba Pavlov es que durante esta extinción el sujeto lo que aprendía era una nueva asociación entre el estímulo condicionado y la ausencia de ese estímulo incondicionado. Creía que se producía una inhibición condicionada. Aunque Pavlov definió la extinción como una forma de inhibición condicionada, sin embargo no lo es, ya que no supera la prueba de sumación, que como ya conocemos, ni la del retraso del condicionamiento, que como hemos visto más arriba son necesarias para afirmar que el estímulo condicionado es un inhibidor condicionado. Entonces, de hecho, cuando se somete a una prueba de sumación, a un estímulo extinguido, en lugar de obtener una prueba, bueno, en verdad, más bien, en lugar de obtener una menor respuesta condicionada ante este estímulo condicionado positivo, junto con el estímulo extinguido, se puede obtener incluso una mayor respuesta condicionada.
Entonces, ocurre algo similar con la prueba de retraso de condicionamiento, como también dijimos, ya que cuando se empareja de nuevo el estímulo condicionado extinguido con el estímulo incondicionado, se obtiene a menudo un condicionamiento muy rápido. Entonces, quedarse bien claro cómo Pavlov consideraba, y de hecho después lo catalogaba de esta forma, pero sin embargo después definió esa extinción él como una forma de inhibición condicionada, pero sin embargo no lo es, ya que, como dimos anteriormente, una de las claves para afirmar que un estímulo condicionado es inhibidor condicionado es que tengan que superar pues una prueba de sumación o del retraso del condicionamiento. Entonces quedémonos bien con eso. Vale. Ahora nos vamos con el punto 6.1, que son fenómenos de la extinción, de lo que estamos mirando ahora. Fenómenos de la extinción. Hay una serie de fenómenos que muestran que durante la extinción no se elimina la asociación establecida durante el condicionamiento entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, sino que se establece otra asociación entre el estímulo condicionado y la ausencia del incondicionado. Repitamos bien esto. Hay una serie de fenómenos que muestran que durante la extinción no se elimina la asociación establecida durante este condicionamiento entre lo que sería el estímulo condicionado y el incondicionado, sino lo que pasa es que se está estableciendo otra asociación entre el estímulo condicionado y la ausencia de ese estímulo incondicionado. Vale. Desinhibición, importante. Ya el mismo Pavlov encontró evidencia de que durante la extinción se aprendía una asociación distinta y no se eliminaba la asociación excitatoria entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Por ejemplo, el fenómeno denominado desinhibición consiste en la presentación de un nuevo estímulo junto con el estímulo condicionado durante la fase de extinción. Cuando os digo que es en plan más importante el concepto o algo, básicamente os lo digo porque, mira, pues por poner un ejemplo, antes de estar grabando esto, yo ya voy leyendo, suelo tener una lectura más. Por ejemplo, si estamos acabando el 2, pues ya a lo mejor yo ya estoy acabando el 3, por así decir. Y después lo que hago es hacer recapitulaciones de preguntas de exámenes, bueno, varias cosas, temas de Patreon y demás donde tengo subido. Y cuando os digo eso, que es importante, es porque yo ya he visto previamente el tema y a la par ya he visto previamente las preguntas y exámenes y autoevaluaciones, cuestionarios, esquemas, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando os digo recalco eso, es porque yo veo, o yo simplemente es una opinión, pero está fundada dentro de lo que cabe, que yo veo una serie de preguntas que se repiten más o menos en función del tema. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, a ver, os lo enseño ahora, esto es de Patreon, pero me da igual enseñarlo, tampoco pasa nada. Y se trata un poco de eso. Pues, por ejemplo, aquí pues son 90 y algo de preguntas de un tema. Entonces, claro, tú lo estudias, el tema, y después te pones a hacer esto y te da un plus muy, muy bueno. Una, porque es la forma en la que las preguntan, que ya te ayuda. Y otra, porque te es muy útil para darte cuenta dónde flojeas y dónde estás fuerte. Y ahí es donde tú puedes manejarte como veas. Y claro, el tema es eso, pues tú ves esta pregunta, pues mira, es una disminución, y ya te pone entre paréntesis el tema que es, dónde está la página en la respuesta y la respuesta que es, fundada. En otros archivos también pongo incluso explicación, pero cuando, por ejemplo, en esta va mucho mejor para mi gusto porque te pone la respuesta, tú lo entiendes y si no la entiendes vas directamente al tema 3, a la página 104 y sabes por qué es saliente. ¿Sabes? Ese es un poco el rollo. Y nada, se trata un poco de eso. Es un ejemplo de... Pero bueno, lo hago con todas las materias, no solamente con esto. Es un ejemplo para que entendáis cuando digo lo de es muy importante esto, no es porque yo tenga ahí un superpoder, ni muchísimo menos. Es porque me doy cuenta de que yo ya he mirado un poco esto y veo que hay una serie de preguntas que se repiten mucho o que ahondan mucho en un tema porque ese tema pues es más relevante. Eso no implica que lo otro sea irrelevante. Hay que estudiarlo exactamente igual. Se trata de eso, de estudiar todo absolutamente. Pero bueno, hay que ser listo también. Y hay que saber contra qué te enfrentas. Y si sabes las reglas del juego un poco mejor, pues tienes una ventaja. De eso se trata un poco. Vale, desinhibición. Ya el mismo Pavlov encontró evidencia de que durante la extinción se aprendía una asociación distinta y no se eliminaba la asociación excitatoria entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Entonces, importante entender esta parte.
en la que dice que Pavlov pues, encuentra esa evidencia tal, y durante esa excitación lo que se aprendía es que una asociación distinta, y no se eliminaba la asociación excitatoria entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Vamos a verlo con ejemplo. Por ejemplo, el fenómeno denominado desinhibición, que consiste en la presentación de un nuevo estímulo junto con el estímulo condicionado. Está el estímulo condicionado, pues se le pone un nuevo estímulo durante esta fase de extinción. Entonces, lo que provoca es que el sujeto vuelva a ejecutar la respuesta condicionada inmediatamente. Supongamos que un perro recibe una luz seguida de comida durante la adquisición y solo la luz en la fase posterior de extinción. Si durante esta fase se presenta un nuevo estímulo durante la presentación de esta luz, por ejemplo, pues un tono, el perro comienza a salivar en ese momento. Esto lo que está demostrando es que no se ha erradicado la asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, ya que la respuesta condicionada se recupera en presencia de ese estímulo novedoso. Al meter ese estímulo novedoso, eso es lo que está provocando que se recupere. Entonces, esa respuesta condicionada se recupera porque está ese estímulo novedoso, ¿entendéis? Entonces, sin necesidad de que haya un nuevo entrenamiento. Es importante entender estas cosas. Sé que a la primera es complicado que quede porque estás todo el día y tal. Es un poquillo... Lo importante es entenderlo. Y para eso la clave, al menos a mi juicio, son estos los ejemplos. Te imaginas un perro, te imaginas el tema de la luz. Entonces, es muy, muy, muy importante pillar esto. Vamos a repetirlo por si acaso. Supongamos que un perro recibe una luz seguida de comida durante la adquisición y solo la luz en una fase posterior de extinción, ¿vale? Si durante esta fase se presenta un nuevo estímulo, que es lo que estábamos diciendo, pues por ejemplo el tono, vamos a ver ahora, cuando metemos el tono, el perro comienza a salivar en ese momento. Entonces lo que estamos demostrando es que no se ha ido esa asociación, no se ha erradicado, no se ha perdido esa asociación entre estímulo condicionado e incondicionado. Porque la respuesta condicionada se está recuperando. Al meter el tono, ese estímulo novedoso, ese estímulo nuevo, pues se lleva a cabo de esta forma, se está recuperando lo que sería la respuesta condicionada. Y entonces no habría necesidad de nuevo entrenamiento. Entonces eso sería un ejemplo del fenómeno denominado desinhibición, que es el presentar un nuevo estímulo junto al estímulo condicionado durante esa fase de extinción. Vale, después, recuperación espontánea. Otra evidencia hallada también por Pavlov, como veis ya halló unas cuantas cosas este hombre, que da cuenta de que la asociación estímulo condicionado e incondicionado no es eliminada durante la fase de extinción, es la recuperación espontánea. Importante esto también. Recuperación espontánea, habíamos visto desinhibición. Básicamente esto es una serie de evidencias, por así decir, que él encontró, que están demostrando que la extinción no se elimina, la asociación que hay entre el condicionamiento y el incondicionado en ese aspecto. Lo que está viendo es eso, que no es eliminada durante la fase de extinción. Entonces, esta sería la recuperación espontánea. Dimos desinhibición y ahora recuperación espontánea. Este es un fenómeno que se da si dejamos pasar un tiempo. Bueno, ya veis, recuperación. Este es un fenómeno que se da si dejamos pasar un tiempo sin contacto con el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado tras la fase de extinción. Y presentamos de nuevo el estímulo condicionado. ¿Veis la diferencia un poco con el de arriba? Es poquito, pero se entiende bien. Entonces, la respuesta condicionada se recobra espontáneamente, aunque habitualmente no hasta el nivel de la fase de adquisición, importante detalle. Es decir, lo que se está haciendo es que se recupera una respuesta condicionada que ha sido extinguida por el mero hecho del paso del tiempo, quiero decir. Luego tendríamos la renovación de la respuesta condicionada. Investigaciones más recientes han encontrado nuevos fenómenos que demuestran que no se da un desaprendizaje como resultado de la extinción. Por ejemplo, el estudio del papel del contexto en la extinción mostró el efecto de renovación de la respuesta condicionada. En la tabla 2.3 podemos ver, importante este efecto de renovación de la respuesta condicionada. En la tabla 2.3, como la que vemos aquí, lo del diseño del experimento de renovación de Button y King, vamos a leer ahora, pero bueno, porque sepáis que está ahí. Vale, en la fase de adquisición, lo que sería la fase 1, muy importante, todas las ratas recibieron emparejamientos de un estímulo condicionado. En este caso, pues un tono y una descarga en un contexto, en el contexto A.
Los contextos utilizados en este experimento eran cajas de Skinner situadas en distintas salas de laboratorio, con diferentes características visuales, táctiles, de olor y de tamaño. En la fase 2, un grupo recibió ensayos de extinción del estímulo condicionado, ensayos del tono en solitario, en el mismo contexto. Que es lo que veis aquí, grupo ext A, aquí, ext B y NE, como podéis apreciar. Bueno, pues eso, en la fase 2, un grupo recibió ensayos de extinción del estímulo condicionado, que son ensayos del tono en solitario, en el mismo contexto. Mientras que un segundo grupo recibió ensayos de extinción del tono en otro contexto, lo que sería el contexto B. ¿Veis el contexto A y contexto B? En esta fase 2. Un tercer grupo no recibió extinción en la fase 2, que es el grupo que veis aquí de NE. Eso sería, como se puede ver en esta figura. La supresión condicionada fue casi total al comienzo de la fase de extinción, lo que muestra que el miedo condicionado en el contexto A se generalizó al contexto B para el grupo B. A medida que se presentaban los ensayos de extinción en ambos grupos, la supresión condicionada, lo que es el miedo condicionado, fue disminuyendo de forma similar para ambos grupos. Hay que recordar que la supresión condicionada tiene una escala inversa, es decir, una razón de supresión cercana a 0. Muy importante eso. Indica una gran supresión, mientras que una razón de supresión 0,5 indicaría la ausencia de supresión, entre 0 y 0,5. El 0, básicamente lo que quiere decir es la escala inversa, es una razón de supresión que está cerca al 0, dice que significa, que es una gran supresión, mientras que una razón de supresión 0,5 indica la ausencia de supresión. Por tanto, la curva de extinción en la supresión condicionada es ascendente, como se observa en la parte izquierda que vemos aquí en la 2.11. ¿Veis esto? Esa curva de extinción en la supresión condicionada la vemos como ascendente. ¿Veis? En esta fase de extinción. Ascendente ahí. Vale. Luego, tras la fase de extinción, después de esta fase de extinción, todos los grupos recibieron una serie de ensayos de prueba en el contexto A, el contexto original de condicionamiento. Los resultados de estos ensayos de prueba se pueden observar en la parte derecha de la figura 2.11. ¿Veis? Esta de aquí, ext A, que estábamos hablando. Ext B, NE, lo que tenemos aquí en tabla. Bien. Pues entonces, al ver esto, este contexto original de condicionamiento, estos resultados en este ensayo de prueba se pueden observar en la parte derecha de aquí y ahora. El grupo NE, ¿os acordáis del grupo NE que teníamos, que habíamos visto antes, el que no recibió extinción en la fase 2, grupo NE? Vale, este de aquí. El grupo NE que no recibió extinción, ¿veis? Ya no hacía falta que fuera para arriba porque ya nos lo aclara otra vez. Mostró una supresión prácticamente total durante los ensayos de prueba. El grupo ext A no mostró prácticamente ninguna supresión en la prueba, lo que indica que cuando se administra entrenamiento y extinción en el mismo contexto, los animales siguen mostrando el efecto de extinción. Eso es muy importante. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Esto es en el ext A, por así decir. Ahora, en cambio, en el grupo ext B, en el que se cambiaba de contexto durante la extinción, mostró una gran supresión condicionada en la prueba. Por tanto, se produjo una renovación del miedo condicionado cuando los animales del grupo ext B cambiaron de contexto para volver al contexto de aprendizaje original tono-descarga, lo que hemos dado antes teóricamente. Simplemente lo estamos viendo aquí en un pequeño ejemplo. Esta renovación de la respuesta condicionada de miedo en el grupo ext B indica que la pérdida de supresión que se dio durante la fase de extinción no es reflejo de desaprendizaje de la asociación estímulo condicionado-estímulo incondicionado, establecida en la primera fase. Es decir, la extinción no eliminó el aprendizaje original, tono y descarga, que eso es lo que nos está interesando desde un principio estos puntos. Explicar cómo no hay esa no eliminación de aprendizaje. Vamos, que la extinción no eliminó el aprendizaje original. Entonces, el efecto de renovación de la respuesta condicionada también se obtiene si el cambio de contexto en la prueba es a un contexto distinto al de extinción, sin necesidad de que vuelva al contexto original de condicionamiento. Por tanto, los datos obtenidos en este y en otros experimentos subsiguientes demuestran que la extinción puede ser relativamente específica del contexto en el que se aprende, mientras que la extinción condicionada se generaliza más fácilmente a otros contextos, como muestra la supresión casi total que se observa en el primer ensayo de la fase de extinción del grupo ext A, y como del grupo ext B el experimento de Button y King.
Entonces quedémonos bien con esto. Básicamente es eso, que por tanto los datos obtenidos en este y en otros experimentos subsiguientes lo que están demostrando es que la extinción, puede ser relativamente específica del contexto en el que se aprende, mientras que la extinción condicionada se generaliza más fácilmente en otros contextos. Parece que el contexto está actuando como una clave que ayuda a eliminar la ambigüedad del significado de un estímulo condicionado. Un estímulo condicionado que adquiere condicionamiento excitatorio y luego se extingue puede indicar que va a aparecer el estímulo incondicionado, o que no va a aparecer. Y en esta situación el contexto puede ayudar al sujeto a saber qué va a ocurrir. Como cuando una palabra tiene dos posibles significados y el contexto nos indica cuál es el adecuado. El estímulo condicionado se pone bajo control contextual, ya que el contexto le permite al sujeto saber el significado del estímulo condicionado en ese momento, y con ello adecuar su respuesta a lo que va a venir. En el caso de la renovación, cuando el sujeto deja de estar en el contexto de la extinción, es decir, cuando se introducen claves de otros contextos distintos al de extinción, se recupera la respuesta condicionada excitatoria. Ahora, siguiendo con la hipótesis, si queremos restaurar la ejecución propia de la extinción, tendremos que introducir claves contextuales que reactiven la memoria de la extinción. Esto se ha puesto a prueba en experimentos de recuperación espontánea. Como ya hemos explicado, la recuperación espontánea, importante, consiste en la recuperación de la respuesta condicionada, que se obtiene si se deja que transcurra un periodo suficiente, ¿os acordáis? Un periodo suficiente de tiempo, cuando está después de la fase de extinción, ese periodo de tiempo que transcurra y demás. Si después de esta recuperación espontánea presentamos claves contextuales presentes durante esa fase de extinción, el sujeto vuelve a comportarse como lo hacía durante la extinción. Estos resultados parecen indicar que la recuperación espontánea puede ser debida a un deterioro de las claves contextuales de la extinción, que se da por el mero hecho del paso del tiempo. Vale, perfecto. Nos queda un punto más, que es el restablecimiento de la excitación condicionada, y ya nos metemos en las incidencias, que es el último punto dentro de este tema de condicionamiento clásico. Entonces, punto 614. Restablecimiento de la excitación condicionada. El fenómeno conocido como restablecimiento ocurre si el estímulo incondicionado se presenta en solitario tras la extinción. Esto hace que vuelva a darse respuesta condicionada ante el estímulo condicionado en una prueba posterior. Lo que es un ejemplo más de cómo la extinción del estímulo condicionado no supone la eliminación de la asociación condicionada e incondicionada, adquirida durante el condicionamiento. Además, la investigación sobre el restablecimiento parece indicar que el contexto también juega un papel, como ya sabemos, en este fenómeno en el mismo sentido que la renovación. ¿Os acordáis? Lo mismo que acabamos de leer. El contexto, por tanto, estaría suprimiendo la ambigüedad del estímulo condicionado. Muy importante esta frase que acabamos de leer, esta última. El contexto, por tanto, estaría suprimiendo la ambigüedad del estímulo condicionado. Muy importante, os lo digo por lo que ya os expliqué antes de lo de los exámenes y las preguntas, porque esto se ha visto bastante. Entonces, restablecimiento de la excitación condicionada. Restablecimiento, estas son las palabras claves que veis aquí. Restablecimiento, una serie de factores que vamos viendo. Vale. Aquí, por ejemplo, renovación. Siempre son no solamente las que están en negrita, quiero decir. Quedaos bien un poco con todo esto. Vale. Básicamente, quedaos con restablecimiento, que ocurre si el estímulo condicionado se presenta en solitario tras la extinción, que es restablecer. Ya se entiende bien por la palabra. Vale, último punto. 7. Incidencia del condicionamiento clásico. Esta parte es bastante importante también. El condicionamiento clásico es uno de los modos en los que el aprendizaje permite la adaptación al medio. Como mencionamos al principio del capítulo, si un animal aprende a predecir un evento significativo, será capaz de responder ante la señal, antes de que dicho evento significativo ocurra. Hasta ahora hemos visto algunos ejemplos de cómo se investiga el condicionamiento clásico en el laboratorio, pero este tipo de aprendizaje ocurre en muchas otras situaciones. A continuación, mencionaremos algunas de ellas, mostrando cómo el condicionamiento clásico ayuda en la adaptación al medio. Vamos a ver ahora este tema, de hecho. La parte de condicionamiento clásico como ayuda a la adaptación del medio y demás. Entonces, ahora, punto 7.1. Territorialidad y reproducción.
La territorialidad en un animal, consiste en la defensa de sus recursos a través de la agresión. Por otro lado, la reproducción permite al animal transmitir sus genes. Ambos comportamientos, por tanto, son fundamentales para los animales, y en ambos interviene el condicionamiento clásico. Karen Hollins ha estudiado, por ejemplo, en 1990, ha estudiado la territorialidad en un tipo de pez, el gurami azul, este que veis aquí, este pececillo de aquí en blanco y negro. Vale, nativo del sudeste asiático. Los guramis machos establecen su territorio y lo defienden de forma agresiva contra otros machos, pero permiten que las hembras entren y depositen sus huevos en los nidos que han hecho los machos durante lo que sería dentro de este territorio. La investigación de Hollins nos muestra las ventajas del condicionamiento clásico, tanto en la agresión territorial como en el comportamiento sexual. En una serie de experimentos, 2 machos eran situados en los extremos opuestos de un acuario, sin permitirles verse nunca. Durante varios días, uno de los machos recibía ensayos de una luz seguida de la presentación de un macho rival. El macho rival es un estímulo incondicionado, que provoca una respuesta incondicionada de agresión. Pero se evitaba la lucha porque a ambos machos les separaba una pared de cristal. La luz se convertía en un estímulo condicionado, que predecía el macho rival. El macho que se encontraba en el otro extremo recibía presentaciones explícitamente desemparejadas de la luz y del macho rival. Después del entrenamiento, la luz provocaba una respuesta de agresión condicionada en el primer macho, pero no en el segundo. Se realizó otra prueba que consistió en que los machos situados en los extremos se vieran por primera vez. Ambos recibieron una presentación de la luz justo antes del encuentro. El pez, para el que la luz señalaba la presencia de otro macho, mostró más conductas agresivas que el pez para el que la luz no estaba asociada con otro macho, lógicamente. Seguramente, si se les hubiera dejado luchar, el pez para el que la luz era una señal, habría ganado. Por tanto, poder predecir mediante una señal el acercamiento de un rival proporciona una ventaja en la lucha y tiene un claro valor para el animal. Cuando la que entra en el territorio es una hembra, el comportamiento del macho cambia, dejando de comportarse agresivamente y facilitándole a la hembra el acceso al nido. Este comportamiento también se puede condicionar. Si se introduce una señal de que se va a presentar la hembra, el macho dará menos respuestas agresivas y dedicará más tiempo a cortejar a la hembra. Además, los machos que anticipan mediante una señal la llegada de dicha hembra también pasan más tiempo construyendo nidos, desovan antes y producen más crías que los machos sin señal de la hembra. Por tanto, el condicionamiento clásico mejora sustancialmente el comportamiento sexual del gurami azul y le permite tener más éxito en la reproducción. El comportamiento sexual se ha estudiado en distintas especies, como ratas y codornices, obteniéndose resultados similares. Vamos a ver ahora también el punto 7.2, condicionamiento con drogas. Las drogas pueden ser poderosos estímulos incondicionados, y su consumo es precedido por claves que se pueden condicionar. En humanos, los lugares donde son consumidas, la gente con la que se consumen, o los estímulos que forman parte de los rituales de consumo pueden convertirse en señales de la droga. Una característica especial de este tipo de condicionamiento es que la respuesta condicionada a menudo es muy diferente de la respuesta incondicionada. Frecuentemente la respuesta condicionada es la opuesta y funciona de manera que contrarresta el efecto de la droga que se va a presentar. Esta es una respuesta adaptativa, porque una dosis de una droga puede causar que un organismo pierda su homeostasis, su equilibrio interno, La respuesta condicionada ayuda al organismo a recuperar antes el equilibrio al responder ante la señal, antes de que se presente la droga en sí. Por tanto, la respuesta ante el estímulo condicionado es una respuesta condicionada compensatoria. Estas respuestas compensatorias pueden ser la razón de la tolerancia que se produce con un consumo habitual de la droga. Cada vez que se toma una droga, por ejemplo, morfina, los efectos de dicha sustancia pueden ser más fuertemente asociados con las claves ambientales. Las claves ambientales se convertirán en estímulos condicionados que provocan una respuesta condicionada compensatoria.
disminuyendo el efecto que tiene la droga y por tanto generando tolerancia. Si las claves, otra palabra relevante, si las claves ambientales o contexto de administración de una droga son estímulo condicionado con la S, se producen una respuesta condicionada, compensatoria, que hace que el efecto de la droga sea menor a medida que avanza el condicionamiento. Retirar dichas claves hará que se recupere la respuesta ante la droga, es decir, eliminará la tolerancia adquirida. La investigación realizada confirma que la tolerancia puede funcionar de esta manera. Si se cambia el contexto de administración, desaparece la tolerancia y la respuesta vuelve a ser como si recibiera la droga por primera vez. Esta pérdida de la tolerancia a la droga, por cambios en el contexto de administración, se ha observado usando morfina, alcohol, barbitúricos, anfetaminas y benzodiazepinas. La tolerancia a la droga es claramente adaptativa, ya que protege al organismo de una sobredosis. Un drogadicto, sin embargo, intenta compensar la tolerancia de la droga que su organismo ha generado mediante el aumento de la dosis. Si en una siguiente ingesta, con una dosis alta, cambiara el contexto de administración de la droga, no se pondrían en marcha las respuestas condicionadas compensatorias, y el individuo sufriría toda la respuesta a la droga, experimentando una sobredosis y pudiendo llegar a morir. Los experimentos realizados con ratas ofrecen evidencia de sobredosis por un cambio de contexto de administración de la droga. El condicionamiento con drogas, como vemos aquí como EEII, nos muestra otro ejemplo de cómo el condicionamiento clásico permite al individuo adaptarse mejor a su entorno y protegerse de los efectos de las drogas, mediante el desarrollo de respuestas condicionadas compensatorias que permiten al individuo volver antes a la homeostasis. Esa es la clave. El organismo, al igual que muchas otras cosas, tienden a un equilibrio natural, una forma de equilibrar un punto medio, por así decir, que tiene el propio cuerpo, que es una forma de supervivencia, porque es consciente, en cierto modo, de que requiere esa homeostasis para estar equilibrado. Es importante cómo se remarca en esta parte lo que es la adaptación que provoca la tolerancia. No todo el mundo lo sabe. Y es que la tolerancia es eso, a la droga es adaptativa. Porque lo que está haciendo es proteger al organismo de una sobredosis. Entonces es muy importante. Lo que pasa es que, claro, pues una persona que ya tiene un problema potente y demás, un drogadicto en condiciones, por así decir, pues intenta compensar esa tolerancia. Entonces aumenta la dosis y eso, pues claro, ya sabemos lo que pasa. Vale, pues hasta aquí sería este tema 2. Vamos a prepararnos ya para dejarlo en el 3. Bueno, Sí, básicamente. No iba a decir nada, aún no os voy a leer las referencias, intuyo que no querréis que lea eso. Creo que nadie en su sano juicio leería las referencias, pero bueno, ojo, cada uno es libre. Yo personalmente no me voy a leer las referencias. Y eso, nos quedaríamos en el tema 3, lo que son los mecanismos asociativos y teorías de condicionamiento clásico. Este tema es muy importante. Todos son importantes, pero este tema, entenderlo, al igual que el tema 2, el tema 3 y demás, son tal. El tema 1 es una introducción, que está muy bien saberla y todo lo que tú quieras. La chicha del asunto aquí. Rascorla Wagner, todos estos rollos. Muy importante. Si tenéis ocasión y podéis coger las preguntas que tengo y demás, pues yo tiraría por ahí. Después, intentar mirar toda la información que podáis. Leerlo todo, el tema 3 lo que se pueda, y yo lo voy a leer otra vez. Yo voy a acabar leyendo todos los libros igual, voy a hacerlo siempre. Pero es eso. Intentar hacer muchas preguntas de este tipo. Como todo esto de aquí. Esto es muy, muy importante. Muy importante porque es que es la clave después para lo que te van a preguntar. Además, esta materia lleva unos cuantos años ya con el mismo libro y las preguntas llegan a ser limitadas. Creo que nos entendemos. Entonces, si te sabes 1000 preguntas tú ya antes de un banco tuyo, es bastante probable que veas unas cuantas repeticiones a lo largo del examen que hagas en AVEX. Así que bueno, ahí lo dejo. Tema el siguiente, bueno, ya me iba a poner a leer el tema 3. Hasta aquí. Y el próximo día más. Intentaré ir subiendo ahora otra vez. Bueno, como estoy haciendo ahora todas las semanas. Casi todos los días, de lunes a viernes suelo subir. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos y ánimo a todos.